El artículo que se presenta a continuación se titula Diversidad de frutos que consumen 3 especies de murciélagos de la familia Phyllostomidae en la selva lacandona en el estado de Chiapas, México. Por mi persona, Nicté Villafán Esparza. Los murciélagos frugívoros consumen un amplio espectro de vegetales. Posterior a esto, defecan y a este proceso se le denomina dispersión o lluvia de semillas. Estos murciélagos frugívoros contribuyen en varias formas a las plantas y árboles. Algunas de estas son el transporte de semillas a largas distancias. Permiten mayor flujo genético, disminuyen la competencia entre la planta madre y la semilla dispersada, disminuyen la depredación por parte de hongos y artrópodos y se permite la propagación de semillas en nuevos hábitats. La ingesta de las semillas por parte de los murciélagos remueve la pulpa y esto ayuda a disminuir la mortalidad por infecciones que pueden ser ocasionadas por hongos y bacterias. Las semillas son trasladadas por los murciélagos y usualmente son la fuente más importante en la colonización temprana en los hábitats que se encuentran perturbados. Existen varios tipos de dispersión. Estos se categorizan de acuerdo al agente dispersor. La zocoria se refiere a la dispersión realizada por animales y esta tiene varios tipos. La endozocoria se atribuye a los murciélagos ya que las diásporas son ingeridas y transportadas dentro del animal sin afectar su viabilidad. Existen varias especies que consumen un mayor número de especies pioneras y ayudan en estos hábitats perturbados. Estas especies son Artibius lituratus, Carolia perspicillata, Sturnira lilium y Artibius jamaicensis. El objetivo de este estudio era conocer la abundancia relativa de 3 especies de murciélagos frugívoros, Artibius lituratus, Carolia perspicillata y Sturnira lilium, y estimar la diversidad y categoría sucesional de los frutos que consumen estas especies en 2 sitios de la selva lacandona en Chiapas, México. A continuación se presenta la República Mexicana y el estado que se encuentra coloreado en verde es el estado de Chiapas. Acá se muestra con mayor claridad y la zona verde que se encuentra en este estado es la selva lacandona. La zona delimitada en color rojo es la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, donde se realizó uno de los muestreos en el punto rojo que se encuentra dentro de esta zona. Y el segundo punto de muestreo fue el ejido del Playón de la Gloria, en el punto que se encuentra fuera de esa delimitación roja. El clima de esta zona es cálido húmedo y tiene una temperatura anual promedio de 25 grados centígrados con una precipitación anual promedio de 3.000 milímetros. Estas 2 zonas de muestreo estaban delimitadas por el río Lacantún. Se realizaron 6 muestreos que duraron 10 días cada uno. Se realizaron 5 días en la reserva y 5 días en el ejido, y esto se realizó entre los meses de enero y julio del 2014. Se utilizaron 4 redes de niebla de 12 metros de largo por 2.5 metros de ancho y estas redes fueron colocadas a partir de los 2.5 metros de altura, lo que quiere decir que estas redes estaban de los 2.5 a los 5 metros de altura del suelo. Las redes se abrieron durante 6 horas, de las 6 de la tarde a las 12 de la medianoche, y los organismos fueron capturados y evaluados taxonómicamente para posteriormente colocarlos dentro de un bote y obtener las excretas. También se hicieron recorridos diurnos en busca de refugios en los cuales se instalaron mantas bajo estos y con la finalidad de obtener muestras fecales, y después las muestras fueron colectadas en bolsas de papel.
Las semillas que se obtuvieron de las excretas se limpiaron y se secaron a temperatura ambiente. Se hizo una determinación taxonómica con ayuda del personal del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México y posterior a esto las especies de semillas se clasificaron de acuerdo con 3 criterios. El primero era la categoría sucesional, es decir, si eran especies pioneras o persistentes. El 2, de acuerdo a su forma de vida, si se refería a un árbol, arbusto o hierba. Y el tercero, de acuerdo a su estrato vertical que ocupaban, ya sea en el dosel, en el subdosel o en la parte herbácea. Después las semillas se depositaron en el herbario del Colegio de la Frontera Sur en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, México. También se hizo una estimación de la frecuencia de captura de las 3 especies de murciélagos para ver si existía alguna diferencia en la abundancia de estas especies. Mediante una prueba de T pareada se analizó la frecuencia de captura de cada especie por cada una de las salidas de muestreo y por cada zona de colecta, y finalmente se calculó la abundancia relativa, la riqueza y los índices de Simpson y de Shannon de las especies de semillas que se colectaron en las excretas. Bueno, este histograma que se muestra del lado izquierdo muestra las especies, el número de individuos colectados, y del lado de derecho la abundancia relativa en porcentaje. Lo más significativo de este histograma fue que la abundancia de Sturnida lilium fue diferente entre los hábitats en el ejido y la reserva, siendo más abundante en el ejido, que era una zona que estaba más intervenida antrópicamente. En este otro histograma se puede mostrar del lado izquierdo la época seca y la época lluviosa del lado derecho. Lo que se calculó aquí, lo que se mostró fue la riqueza de especies, el índice de diversidad de Shannon y el índice de diversidad de Simpson, de acuerdo a cada zona de muestreo. Lo más significativo en este histograma fue que durante la época seca, que iba de enero a marzo, Sturnida lilium presentó la mayor riqueza y diversidad en cuanto al alimento digerido en el ejido. El segundo aspecto más notorio fue que Artibius lituratus y Carolia perspicillata consumieron frutos de una mayor diversidad de plantas en el interior de la reserva, en comparación con la especie Sturnida lilium. El tercer aspecto importante fue que en la época de lluvia, que iba de mayo a julio, no se obtuvieron semillas excretadas por Sturnida lilium dentro de la reserva, en comparación con las especies Carolia perspicillata y Artibius lituratus. El cuarto aspecto importante fue que Artibius lituratus y Carolia perspicillata presentaron un mayor consumo de frutos de diversas plantas en el ejido, comparándolo con Sturnida lilium, que fue una menor cantidad de consumo. Se colectó un total de 207 excretas de 115 individuos, en los cuales se identificaron 19 especies de plantas, 7 eran arbóreas, 6 especies eran arbustos pioneros y 6 especies eran hierbas pioneras. También se obtuvo que las semillas que más se encontraron en las 3 especies de murciélagos fueron Piper ispidium en Sturnida lilium, Piper auratum y Piper ispidium en Carolia perspicillata y Cecropia obtusifolia y Cecropia peltata en Artibius lituratus. Ya a modo de discusión, lo que se determinó fue que la abundancia depende del estado sucesional de la vegetación
y que las capturas de Artibius lituratus y Carolia perspicillata mostraron la misma intensidad de forrajeo tanto en zonas conservadas como en las zonas que había mayor actividad antropogénica, es decir, que no tienen preferencias con los sitios de forrajeo. Y también se determinó que Carolia perspicillata es un murciélago consumidor de frutos del estrato medio y que Artibius lituratus se alimenta de frutos de especies ya sean pioneras o persistentes, y esto lo hace una especie generalista en comparación de Carolia perspicillata, que tiene una preferencia más específica por un estrato. Estos resultados obtenidos concuerdan con otros resultados que se obtuvieron en estudios en esta misma zona. También se obtuvo que el escaso éxito de captura de Sturnida lilium dentro de la reserva posiblemente es debido a que tiene preferencia de forrajeo en zonas de sucesión temprana, como las que se presentaban en el ejido, que tienen una mayor intervención antropogénica. También lo hace un consumidor especialista de frutos de plantas pioneras, y esto concuerda con estudios previos realizados en la Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas en el estado de Veracruz. Gracias.